Hola, bienvenidos a Memories of a Mom. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que es causa de muchísima conversación, muchísimos estudios, muchísimos artículos, muchísimos libros, muchísimos dolores de cabeza para las mamás y para los cuidadores en general. Y es un tema que he percibido que la mayoría de la gente no cuida tanto en el niño o en la niña, y es un tema súper básico, es un punto que es la base para muchísimas cosas en la niñez y en toda la vida de un humano. Quiero aclarar que yo no soy experta en este tema, yo soy experta en este tema en mi hijo, y quiero que en este video se mencionen por lo menos conceptos de lo que no tenían familiarizados, para que si quieren hacer una investigación más exhaustiva del tema lo hagan y por lo menos que tengan un panorama muy general de este tema. Al tema al que me refiero es el sueño. Generalmente el sueño de un recién nacido es inestable. Entonces, por eso al principio, en la primera etapa de un bebé es muy difícil el sueño, y con el tiempo se va normalizando, se va regularizando, va tomando su propio ritmo, pero sí es muy importante que sepan qué es lo que deben investigar, qué es lo que deben saber para poder entender un poquito mejor el sueño de sus hijos. Porque una de las razones de que el sueño de un recién nacido sea difícil, una de ellas es, mientras uno está embarazada y conforme empiecen a sentir el movimiento de su bebé dentro de su panza, se van a empezar a dar cuenta de que durante las noches es cuando más lo sienten, y que durante el día probablemente sientan poca actividad. Un recién nacido no tiene noción del tiempo. Un recién nacido no sabe qué hora es, no distingue el día de la noche. Entonces, sucede que recién nacidos pueden pasar la noche despiertos porque tienen esta costumbre de que estando en la panza de mamá, durante la noche fue que estuvieron despiertos y durante el día fue que estuvieron dormidos. ¿Qué pasa durante el día cuando estamos embarazadas? Absolutamente todo. Todo pasa. Estamos en movimiento, hay ruido, y todo esto arrulla a tu hijo. El movimiento y el ruido arrulla a tu hijo, y por eso generalmente durante el día ellos duermen estando dentro de nuestra panza. Y durante la noche, que ya todo está en calma, ellos están en movimiento, ellos están activos. Y al nacer, por eso es tan común que durante las noches los bebés no puedan conciliar el sueño. Están acostumbrados a que durante la noche ellos estaban despiertos y durante el día dormían. Para esto, tú tienes que regular el sueño de tu hijo. Hay especialistas del sueño que te pueden ayudar con esto. La verdad es que yo solo me basé en información gratuita, en información que podía conseguir de internet, de las redes sociales, siguiendo a estas especialistas del sueño y aprovechando toda la información que ellas publicaban. Hay un gran mito de que a los bebés no se les debe despertar. Me tomó mucho tiempo en dejar de creerlo, porque yo de verdad creía que no debía despertar a mi hijo, y la realidad es que esto puede traer desde problemas pequeños hasta problemas grandes. Que a un recién nacido se le debe despertar cada 3 horas para alimentarlo. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué las 3 horas? De esto hablé un poquito en otro video, pero hay algo que no mencioné. El estómago de un bebé es pequeñito, es diminuto. Entonces necesita ser alimentado con mucha frecuencia. Pero no solo es eso. Recuerden que con la leche materna y con la fórmula, los bebés sacian su hambre y su sed. ¿Y qué pasa si no despiertas al bebé después de esas 3 horas? El bebé se puede deshidratar. Y esto puede suceder.
Tu bebé se puede deshidratar si no lo despiertas cada 3 horas. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil despertarlo por muchísimas razones, porque estás cansada, porque quieres ese descanso extra, porque tienes cosas que hacer y quieres ese tiempo extra para hacer esas cosas, porque sientes feo, ¿cómo voy a despertar a mi bebé? Está durmiendo, su cerebro se desarrolla al dormir, por supuesto, todo esto es verdad. Pero por eso hay que crear un sistema de sueño en tu hijo. ¿A qué me refiero con un sistema de sueño? Hay que documentarse acerca de cuántas siestas debe tomar tu hijo al día, cuántas horas debe dormir máximo durante esas siestas y establecer una hora fija todos los días que tu hijo va a ir a dormir. Sí, a un bebé no se le debe despertar solo si está dentro de sus rangos de tiempo que debe estar dormido. Pero si el sueño de tu hijo se está desregulando, definitivamente si despertarlo es una técnica, una manera, un método de volver a regular su sueño, lo tienes que hacer. Porque entonces el sueño de tu bebé ya no va a ser de calidad. Y si no es de calidad el sueño, eso afecta en su cerebro y afecta en su comportamiento, afecta hasta en la capacidad que tiene él de aprender, de desarrollar nuevas habilidades, etc. El sueño es la base de absolutamente todo el crecimiento y el desarrollo de tu hijo. Por lo tanto, el sueño tiene que ser de calidad. Y de ti depende que ese sueño sea de calidad. El bebé no va a regular solo su sueño, tú tienes que regularlo. Si tú sigues a un especialista de sueño en redes sociales, estas personas gratuitamente te proporcionan información acerca de las ventanas de sueño, por ejemplo, que es cuánto debe estar despierto el bebé durante el día, cuánto debe dormir durante sus siestas, cuántas siestas debe hacer con base en su edad, cuántas horas debe dormir idealmente durante la noche, etcétera. Y tú vas a ir viendo que si tú sigues estos patrones, este sistema, tu hijo va a responder a ellos, porque en realidad es lo que necesita. Cuando mi hijo recién nació, yo no regulé su sueño. Y de verdad que yo sí miré un cambio. Yo empecé a regular su sueño a partir de los 4 meses. Y de verdad que yo sí miré un cambio importante en él. ¿Qué pasaba antes de esos 4 meses que yo no regulaba el sueño de mi hijo? Lloraba por todo. Esa es la señal más clara de que de que un bebé no tiene su sueño regulado. El llanto. ¿Qué pasa? Un bebé puede sobrecansarse o puede estar undertired. No sé cuál sería el concepto en español, pero que no está suficientemente cansado. Y estos dos extremos no son óptimos para tu bebé. ¿Qué pasa cuando está sobrecansado? ¿Qué es lo que más comúnmente pasa? Lo que más comúnmente sucede. La primera señal, hay varias señales, pero la más notoria y la más importante es el llanto. Y después de que yo aprendí esto, yo ya lograba identificar cuando mi hijo estaba sobrecansado y yo ya sabía que estaba sobrecansado porque la noche anterior no durmió bien, porque en la siesta no la hizo completa, hizo solo la mitad, porque la siguiente siesta no la quiso hacer, se la saltó, etcétera. Hay muchísimas razones por las que tu hijo va a tener mal sueño. Puede ser enfermedad, puede ser pico de crecimiento, dientes, regresiones del sueño, etcétera. Cosas ajenas a ti y cosas que van a suceder a pesar de que tú regules el sueño de tu hijo. Entonces esto es muy importante. Imagínate que todas estas cosas suceden independientemente de ti e independientemente de tu hijo. Son cosas que le suceden al cuerpo humano naturalmente porque son parte de su desarrollo. Y entonces imagínate que estas cosas sucedan y entonces el sueño de él se desregula por completo y súmale a esto que el sueño de él de por sí ya estaba desregulado, ya estaba descontrolado, ya estaba desatendido. El niño no dormía la cantidad de horas que debía dormir, no dormía la cantidad de siestas que debía dormir o no dormía en un ambiente relajado, calmado. ¿A qué nivel de sobrecansancio puede llegar tu hijo o tu hija bajo este escenario? Es
increíble. Solo imagínate tú como adulto que ya tienes tu cerebro completamente desarrollado. ¿Qué pasa cuando no duermes bien? Piénsalo. Como digo, tu cerebro ya está completamente desarrollado y aún así tienes consecuencias durante el día, y si esto es prolongado, pues tienes consecuencias mucho más graves. Entonces, imagínate con un bebé, con un niño, que su cerebro no está completamente desarrollado y que necesita del sueño para que su cerebro se desarrolle correctamente. Como dije, cuando empecé a regular el sueño de mi hijo, yo noté mucha diferencia en su comportamiento y dije, me sentí tanta culpa como todas las mamás sentimos todo el tiempo. Las mamás vivimos con culpa. Esto fue algo que aprendí. Y cuando lo empecé a hacer dije, Andrea, ¿cómo es posible que no lo habías hecho antes? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué hice a partir de los 4 meses de mi hijo? Que en realidad esto se debe aplicar desde el día 1. Bueno, empecé a informarme acerca de todo esto que les comento, cuántas siestas debe hacer mi hijo con base en su edad, cuánto debe durar dormido en esas siestas, y empecé a aplicar una hora específica todos los días a la que él debía ir a acostarse en las noches. Que eso también es parte de la rutina, que ese es otro tema muy importante. Y honestamente recibí bastantes críticas por este gran cambio, porque yo sí que ese tema del sueño pienso que es un tema bastante nuevo, porque yo sé que antes como que no se aplicaba tanto, no se miraba la necesidad, se dejaba al niño de que es que déjalo que se duerma solo, ahí déjalo, él se va a dormir solo. No, 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 no. Son seres dependientes en muchísimos aspectos, y uno de ellos es el sueño. Ahora, los niños, como parte de su desarrollo, pasan por regresiones del sueño. ¿Qué es una regresión del sueño? Una regresión del sueño, que por ejemplo sucede a los 4 meses, puede suceder a los 8 meses,